Y seguimos en la conferencia de prensa de John Leiva Producciones y la novedad, la sorpresa de la tarde, nada menos que Yanet Salinas, que ha venido desde Juliaca acá a Lima y dando la noticia que va a trabajar con John Leiva Producciones. ¿Cómo estás, Yanet Salinas? Un saludo para Furrismo, que ha venido con la señora Regina. Claro que sí, hola, ¿cómo estás, Juliancito? También saludo a toda la gente pues, que ve tu programa, ¿no? Full Ritmo. Feliz, contenta de estar ya preparando primicias, ¿no? Y como vengo comentándole también pues la otra faceta de Yanet Salinas, ¿no? Orquesta. Y acá estamos con el retrato de tu Alicia Delgado, ¿no? Mi ídola, Alicia. La diva Alicia, ¿no? Qué bonita foto, ¿no? Así es. Te trae bonitos recuerdos. No, pues es mi paisana, ¿no? Como taurina, siempre pues llevando en alto el nombre de Alicia Delgado y también pues las canciones que dejó, recuerdo pues a todo el público maravilloso que siempre lo quiso. Yanet Salinas, este año te ha ido muy bien, ¿no? 2018 yo he visto muchos eventos donde sale tu nombre a todo grande, con grandes estrellas. No, sí, feliz, contenta, ya venimos trabajando 4 años con R&M Producciones, ¿no? Y vamos a seguir trabajando porque acabamos de firmar 3 años más de contrato. 3 años más de contrato, porque había un rumor que te ibas, ¿no? Pero no pasó nada. Esos rumores la gente envidiosa siempre habla, sobre todo la competencia que me quiere mucho, que me ama, siempre pues está pendiente de mí, no sé por qué, pero igual, estamos con la bendición de Dios, ya también trayendo letra y música también a Yanet Salinas, ¿no? Componiendo nuestras canciones y por supuesto como gran taurina siempre llevando en alto el guayno yonense, el guayno cajatambina. Claro, porque tú eres la tierra donde nació, pues, ¿no? Alicia Delgado, ¿no? Y tú me contaste que niñita ya escuchaba su música. Sí, sí, siempre en el colegio venía cantando sus canciones, ¿no? Y también lo llegué a conocer cuando tuve 10 años. Ella, como también te contaba, pues ahí tengo un video con Alicia Delgado cuando salía del colegio. ¿Y qué novedades para fin de año, mamá? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a cantar? Pues estamos con la agenda bien recargada. Vamos a recibir el año nuevo una gira en Puerto Maldonado, ¿no? Todo lo que es Puerto Maldonado. ¿Vas a estar en Año Nuevo el 31 en Puerto Maldonado? Sí, sí. Vamos a estar en la frontera, ¿no? Vamos a llegar a 15.000 y bueno, así feliz, contenta. Vamos a estar también en la hermosa tierra de Puno, Juliaca, de Saguadero, a Zángaro también, que está por de aniversario. ¿Ya cuántos discos tienes en tu haber ya a Yanet Salinas? Todo, ya son como 7 producciones. 7 producciones, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y todo ok? No, sí, gracias a Dios, gracias al público también pues, que viene respaldando la carrera de Yanet Salinas, ¿no? ¿Y qué te trae en esta conferencia de prensa que ha hecho John Leiva? Me parece que ya vas a chambear con John Leiva Producciones acá Sí. en Lima Norte, en Lima Norte. Sí, ya muy prontito vamos a trabajar pues, con... Ya es tiempo también que vengas a Lima, mamá. No, sí, es tiempo ya de entrar pues, a la capital, ¿no? Y juntamente con Leiva Producciones de Johncito Leiva, ¿no? Ya se vienen novedades para el otro año 2019. Ya mira, depende entonces para Full Ritmo que no sea la primera y la última vez. Siempre hemos estado en Juliaca, ahora estamos en Lima Norte con Yanet Salinas, la Bella taurina. bella tacurinda. Eres muy Paisana bella, de amigo. la gran princesa Alicia Delgado. Bueno, me despido, Full Ritmo, gracias por esta bonita entrevista y espero que siempre pues estés con nosotros, ¿no? No que seas hincha de una persona. No soy hincha de nadie, mamá, soy trabajador. Yo sé que un buen entrevistador es amigo de todos. Amigo de todos. Amigo del pueblo. Yanet, entonces, no, en verdad he sido testigo de tu trabajo y yo pienso que te vamos a esperar en Lima y de repente en enero, febrero ya estás con John Leiva Producciones. Sí, así es. Muchas novedades para el año 2019. Gracias al Full Ritmo. Un besote también, y éxitos. Gracias. Y acá con Alicia Delgado. La princesa del folclore peruano, la única. La única, chao.